¿Existió realmente Atlantis? ¿O solo se trata de un mito, una historia inventada para alimentar la imaginación? Esta pregunta sigue sin respuesta definitiva, pero lo que sí es cierto es que la leyenda de Atlantis continúa viva, inspirando a artistas, escritores y soñadores de todo el mundo. En los albores del mundo antiguo emergió una ciudad gloriosa en una isla paradisíaca en medio del vasto océano Atlántico. Esta ciudad, conocida como la Atlantis o Atlántida, fue fundada por los semidioses, descendientes directos del poderoso dios Poseidón, señor de los mares. Según relatan las antiguas leyendas, la historia de Atlantis comenzó con el poderoso Poseidón, señor de los mares y océanos, cuyo tridente controlaba las olas y las tormentas. Poseidón, en su peregrinar por la tierra, encontró un lugar de belleza sin par, una isla que emergía del azul profundo, como una esmeralda resplandeciente bajo el sol. Enamorado de este rincón del mundo, decidió hacer de él su hogar y el santuario de su amada Cleto, una mortal cuya gracia y belleza rivalizaban con la de las mismas ninfas del mar. Cautivado por su belleza terrenal, el dios del mar la desposó y engendró con ella 5 pares de hijos varones gemelos. Para proteger a su amada y a su futura descendencia, Poseidón utilizó su divino poder para levantar muros imponentes alrededor de la colina central de la isla, creando anillos concéntricos de tierra y mar que servían tanto de fortificación como de maravilla para cualquier mortal que osara acercarse. En el corazón de estos anillos, en la cima de la colina, construyó un palacio de tal magnificencia que incluso los dioses del Olimpo lo miraban con admiración. El palacio estaba adornado con oro, plata y oricalco, un metal resplandeciente que solo se encontraba en Atlantis. Las columnas se elevaban hacia el cielo, talladas con escenas de la vida de los dioses y los hombres, y las fuentes manaban agua cristalina que irradiaba los rayos del sol y de la luna. En el centro del palacio, un templo dedicado a Poseidón albergaba una estatua del dios, tan realista que parecía que en cualquier momento podría tomar su tridente y marchar al mar. A estos 10 semidioses, Poseidón les otorgó la tarea de establecer un reino en una isla fértil y majestuosa que había surgido de las profundidades del océano por su propia voluntad divina. El mayor de ellos, Atlas, recibió la colina y el palacio, y su nombre se convirtió en sinónimo de la isla y del océano que la rodeaba, el Atlántico. Los hermanos gobernaron con justicia y sabiduría, y bajo su liderazgo, Atlantis alcanzó una era de prosperidad y paz. Los atlantes, hijos de Poseidón y Cleto, eran seres de gran estatura y fuerza, con mentes agudas y corazones valientes. Los semidioses, investidos con la sabiduría y el poder de su Padre Divino, llegaron a la isla y se maravillaron ante su esplendor. Las playas de arenas doradas se extendían infinitamente, bañadas por las aguas turquesas del océano. Colinas ondulantes cubiertas de frondosos bosques y prados floridos salpicaban el paisaje. Ríos cristalinos serpenteaban por la tierra, alimentando la riqueza de la vegetación. La Atlantis prosperó gracias a la riqueza de sus recursos naturales y el ingenio de sus habitantes. Los atlantes también eran un pueblo dedicado y trabajador, que supo aprovechar al máximo los dones que la naturaleza les había otorgado. Las tierras fértiles de la isla eran ideales para la agricultura. Los atlantes cultivaban una gran variedad de cultivos, desde los frutos y hortalizas más exquisitos hasta los granos y cereales que sustentaban a su población. Desarrollaron técnicas de riego avanzadas, canalizando las aguas de los ríos y manantiales a través de intrincados sistemas de acueductos y canales. Los campos de cultivo eran verdaderos oasis de abundancia, donde las cosechas se alzaban frondosas bajo el cálido sol.
Los huertos rebosaban de árboles frutales cargados de manzanas, naranjas, granadas y otras delicias jugosas. Los atlantes eran expertos en la selección y cultivo de las mejores semillas, asegurando una producción constante y de alta calidad. Además de la agricultura, la ganadería también floreció en la Atlantis. Los atlantes criaban ganado de razas superiores, incluyendo vacas, ovejas y cabras. Sus rebaños pastaban en los prados más verdes y fértiles, alimentándose de la hierba fresca y los manantiales cristalinos. Los pastores atlantes eran conocidos por su destreza en el cuidado y manejo de los animales. Mediante técnicas de reproducción selectiva, lograban obtener ejemplares de gran tamaño, resistencia y productividad. La lana de sus ovejas era especialmente codiciada por su suavidad y calidad excepcional. La riqueza de la Atlantis no se limitaba a sus recursos terrestres, sino que también se extendía a los mares que la rodeaban. Los atlantes eran hábiles navegantes y pescadores, dominando el arte de surcar las olas en busca de los tesoros ocultos en las profundidades. Sus flotas de naves eran imponentes, construidas con maderas resistentes y velas de intrincado tejido. Los barcos atlantes surcaban los mares con destreza, impulsados por los vientos favorables y la pericia de sus marineros. Exploraban nuevas rutas y descubrían islas remotas, ampliando constantemente los horizontes de su conocimiento. La pesca era una actividad vital para la Atlantis, proporcionando una fuente abundante de alimentos. Los pescadores atlantes utilizaban redes y anzuelos hábilmente fabricados, capturando una variedad de peces, mariscos y crustáceos. Los bancos de pesca cercanos a la isla eran ricos en especies como el atún, el salmón y las langostas. Pero los atlantes no solo se dedicaban a la pesca para su propio consumo. También establecieron rutas comerciales marítimas con otras civilizaciones, intercambiando sus excedentes de productos agrícolas, ganaderos y marinos por bienes y materias primas que no se encontraban en su isla. Sus naves mercantes zarpaban cargadas de riquezas, navegando a través de los mares conocidos y hacia horizontes inexplorados. Los puertos del Atlantis eran bulliciosos centros de actividad, donde mercaderes de todos los rincones del mundo antiguo se congregaban para comerciar. La fama de la Atlantis se extendió rápidamente, cautivando la imaginación de reyes y filósofos por igual. Su riqueza y prosperidad eran envidiadas por civilizaciones vecinas, quienes contemplaban con asombro el esplendor de esta ciudad insular. Los atlantes no solo destacaban en la agricultura, la ganadería y la navegación, sino también en otras áreas. Desarrollaron un sistema de escritura propio, registrando sus conocimientos y hazañas en tablillas de arcilla y pergaminos. Fueron pioneros en la arquitectura, la ingeniería y las artes, creando obras maestras que desafiaban los límites de la imaginación. Pero lo que realmente hacía única a Atlantis era su espíritu. Los atlantes vivían en una sociedad donde la bondad y la generosidad eran más valoradas que el oro y la plata. No había necesidad entre ellos, pues compartían todo lo que tenían. La justicia era administrada no por la fuerza, sino por la sabiduría y el entendimiento mutuo. Los conflictos se resolvían en debates y no en batallas, y la palabra de un atlante era tan firme como el suelo sobre el que caminaba. Sin embargo, la grandeza del Atlantis no duraría para siempre. A medida que las generaciones pasaban, la codicia y la arrogancia comenzaron a arraigarse en el corazón de sus gobernantes y habitantes. Lo que alguna vez fue una sociedad humilde y agradecida con los dioses se convirtió en una nación engreída y desafiante. Los atlantes, embriagados por su propia riqueza y poder, olvidaron los valores que habían sido la base de su civilización. La sabiduría y el respeto por los dioses olímpicos fueron reemplazados por la ambición desmedida y el deseo de conquista. En una reunión del Consejo de Gobernantes, uno de los líderes más arrogantes
se dirigió a sus pares con estas palabras: «Hermanos míos, ¿por qué debemos seguir rindiendo pleitesía a esos dioses olímpicos? Nuestra grandeza supera con creces a cualquier otra civilización. Somos los verdaderos amos de este mundo, y es hora de que reclamemos nuestro lugar como deidades vivientes». Los demás gobernantes vitorearon y aplaudieron, dejándose llevar por la soberbia de sus palabras. A partir de ese momento, la Atlantis se embarcó en un camino de conquista y desafío hacia los dioses. Los gobernantes de la Atlantis, en un acto de soberbia, decidieron expandir su dominio más allá de los confines de su isla paradisíaca. Convencidos de su superioridad, comenzaron a someter por la fuerza a otras naciones y pueblos vecinos. Sus poderosos ejércitos, equipados con armas y armaduras de avanzada tecnología, arrasaron ciudades y sometieron a reyes y gobernantes. Cada victoria alimentaba su arrogancia, haciéndolos creer que eran invencibles y dignos de adoración divina. Incluso los propios atlantes comenzaron a cuestionar la autoridad de los dioses olímpicos, desafiando abiertamente a Poseidón, su ancestro divino. Construyeron templos y erigieron estatuas en su propia honra, exigiendo ser venerados como deidades vivientes. Poseidón, indignado por tal insolencia, advirtió a los atlantes en repetidas ocasiones sobre las consecuencias de su arrogancia. Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos, pues los atlantes estaban cegados por su propia grandeza. Según cuentan las leyendas, en un momento crucial, Poseidón convocó a una asamblea de los dioses olímpicos en el monte Olimpo. Allí, el dios del mar expuso la situación de la Atlantis y su desafío a la autoridad divina. Zeus, el rey de los dioses, escuchó con atención las palabras de Poseidón y declaró: «Estos mortales han permitido que la codicia y la arrogancia corrompan sus corazones. Su osadía no puede quedar impune, pues de lo contrario, todos los pueblos de la tierra perderán el temor y el respeto hacia los dioses». Después de deliberar, los dioses olímpicos decidieron castigar a la Atlantis por su insolencia. Poseidón, dolido por tener que destruir la obra de sus propios descendientes, aceptó llevar a cabo el castigo con firmeza. En las profundidades del océano, el dios del mar convocó a las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Las corrientes marinas se agitaron con violencia, desatando una serie de terremotos y maremotos devastadores. Las aguas del océano se alzaron como muros líquidos, amenazando con aplastar la isla entera. Los atlantes, aterrorizados, intentaron huir en sus naves, pero fueron tragados por las olas gigantescas que azotaban sin piedad. En cuestión de horas, la Atlantis, esa joya de la civilización, fue completamente sumergida por las aguas enfurecidas. Palacios, templos y jardines quedaron sepultados bajo toneladas de agua salada, borrando de la faz de la tierra toda huella de la otrora gloriosa ciudad. Aquellos atlantes que lograron escapar en pequeñas embarcaciones fueron dispersados por los vientos y las corrientes, encontrando refugio en tierras lejanas. Llevaron consigo los restos de su cultura y conocimientos, sembrando las semillas de su legado en otras civilizaciones. Así, la Atlantis, que alguna vez fue el orgullo de los dioses y la envidia de los mortales, fue castigada por su propia arrogancia y ambición desmedida. Su caída fue tan repentina como su ascenso, dejando solo ruinas sumergidas y leyendas como testimonio de su existencia. A pesar de su desaparición, la leyenda de la Atlantis ha perdurado a través de los siglos, cautivando la imaginación de generaciones de exploradores, eruditos y soñadores. Las historias sobre esta mítica ciudad se han transmitido de boca en boca, de libro en libro, convirtiéndose en un misterio eterno que desafía los límites del conocimiento humano. Fueron los antiguos filósofos griegos quienes primero registraron la existencia de la Atlantis. Platón, el célebre pensador ateniense,
relató los detalles de esta civilización perdida en sus diálogos Timeo y Critias. Según su relato, la información provenía de antiguas tradiciones orales transmitidas por sacerdotes egipcios. En estos textos, Platón describió la Atlantis como una isla más grande que Libia y Asia juntas, situada frente a las columnas de Hércules, el actual Estrecho de Gibraltar. Una poderosa civilización habitaba esta isla, gobernada por descendientes directos del dios Poseidón, hasta que un día una serie de terremotos y maremotos la sumergieron en las profundidades del océano. A lo largo de los siglos, los relatos de Platón sobre la Atlantis han sido objeto de intenso debate y especulación. Algunos eruditos han cuestionado su veracidad, sugiriendo que podría tratarse de una alegoría o una simple invención literaria. Otros, sin embargo, defienden la posibilidad de que la Atlantis haya sido una civilización real, cuya existencia ha sido borrada por el paso del tiempo. Las evidencias que apuntan hacia la existencia de la Atlantis son fragmentarias, pero intrigantes. En diversas partes del mundo se han descubierto ruinas sumergidas y restos arqueológicos que parecen coincidir con las descripciones de Platón. Desde las misteriosas pirámides sumergidas frente a las costas de Cuba hasta los enigmáticos muros y caminos encontrados en las profundidades del mar Mediterráneo, estos hallazgos han avivado la búsqueda de la ciudad perdida. Aunque la verdad sobre la Atlantis puede permanecer como un enigma eterno, su legado trasciende su posible existencia física. Quizás, algún día, una nueva pista o un descubrimiento arqueológico revelador arrojen luz definitiva sobre el misterio de la Atlantis. Hasta entonces, su leyenda seguirá cautivando a las mentes inquietas y los corazones soñadores, inspirando a generaciones futuras a explorar los límites de lo conocido y a buscar respuestas en los rincones más recónditos del mundo. Este video ha sido creado para Mitología. Gracias por quedarte hasta el final de esta fascinante historia. Hasta pronto.